La Cámara de Diputados tiene la obligación de dotar a las instituciones de los recursos necesarios, y en este caso, los recursos necesarios para una reforma judicial como lo que se aprobó. El recorte presupuestal determinado por la Cámara, este recorte inevitablemente afecta a las elecciones del Poder Judicial. El INE hace elecciones, no hace milagros. La mayoría legislativa tendrá que asumir también las consecuencias de sus decisiones. Había estado en la disyuntiva sobre intervenir o no en este tema, pero me pareció desatinado el comentario que hizo el consejero Jaime Rivera, sobre todo en la última parte, donde habla que la mayoría legislativa tendrá que asumir las consecuencias. Lo semblanteó usted, consejero Rivera, como con un velo de amenaza, donde, según su dicho, tendremos que atendernos a las consecuencias. No, esta mayoría legislativa, que por cierto usted no quería reconocer aquí en esta mesa, es la mayoría legislativa que representa a la mayoría del pueblo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es viernes 20 de diciembre del 2024. Y vámonos con la información porque el día de hoy hubo cerradón de hocico. El día de hoy en la sesión del INE le dieron tremendo sicazo a un consejero calderonista. Estamos hablando de Jaime Rivera. Y es que cuando se tocó el tema del billetito, él se quejó que le hayan quitado presupuesto al INE y además dijo y culpó a la Cuarta Transformación si algo sale mal en la elección judicial. Fíjense nada más, ahí estaba el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, quien fue el encargado de darle tremendo cerradón de hocico y le dijo que él está ahí para hacer su trabajo y no para andar contando dinero, no para andar fijándose cuánto dinero hay en el INE, simplemente haz tu trabajo. Esto fue lo que le dijo el senador Gutiérrez Luna de Morena a este consejero les digo, no es un secreto, es de Calderón, porque este señor llegó en el periodo de Felipe Calderón. Vamos rápidamente a escuchar el momento en el cual le dan tremendo cerradón de hocico a este consejero. Vamos rápidamente a escucharlo. Consejero Jaime Rivera. Gracias, consejera presidenta. El Congreso de la Unión aprobó unas reformas al Poder Judicial que establecen, ordenan las elecciones de juzgadores, ministros de la Corte, magistrados, jueces de distrito y otros cargos judiciales. Estas elecciones que se encomiendan por ley al INE constituyen una actividad completamente nueva, una atribución que nunca había existido en la legislación electoral. Bueno, tampoco nunca habían existido estas elecciones, y por lo tanto se trata de atribuciones, obligaciones y funciones completamente nuevas y por lo tanto adicionales a las que cumple regularmente el Instituto Nacional Electoral, sea en años electorales, federales o en años sin estas elecciones, aunque siempre tenemos muchas funciones, incluidas la participación en algunas elecciones locales. En congruencia con estas reformas y las funciones que se tienen que cumplir, la Cámara de Diputados tiene la obligación de dotar a las instituciones encargadas de estas nuevas funciones de los recursos necesarios, y en este caso los recursos necesarios para una reforma judicial como lo que se aprobó. Hacer reformas no acompañadas de los recursos presupuestales necesarios puede hacer inoperantes tales reformas. Desde el gobierno federal y diversas voces del Poder Legislativo han dicho reiteradamente que el presupuesto que solicitó el INE para las elecciones de juzgadores era excesivo. No explicaron razonablemente por qué era excesivo. Y cuando desde la Cámara de Diputados se decidió hacer un severo ajuste al presupuesto solicitado por el INE
el más grande de la historia. Tampoco se argumentó en el decreto correspondiente la motivación, la argumentación reforzada que debe haber cuando hay tales recortes, según además una sentencia de la Suprema Corte de Justicia a este respecto. El recorte presupuestal determinado por la Cámara, que asciende en términos netos a 8.855 millones, es decir, recortó 13.476, pero habría que descontar de esto los recursos previstos por el INE de manera precautoria para el caso de que hubiese una consulta popular. Esta no se va a realizar, se venció el plazo y los procedimientos para poder hacerlo, y entonces, en términos netos, podemos afirmar que el recorte al presupuesto del INE aprobado por la Cámara es de 8.855 millones de pesos. Este recorte inevitablemente afecta a las elecciones del Poder Judicial, porque a estas le restan, descontando lo que ya dije, más lo presupuestado por el INE para todas las demás funciones y gastos que tiene que hacer, le quedarían solo 4.350 millones. Eso es lo que en principio la Cámara determinó que, al menos implícitamente, de los que el INE podría disponer para tales elecciones. Como esta cantidad es claramente insuficiente, que representa casi la tercera parte de lo que el INE había presupuestado para estas elecciones, el INE está haciendo esfuerzos por reunir más recursos para hacer posibles las elecciones judiciales. Y está haciendo esfuerzos para hacerla lo mejor posible con recursos muy limitados. Y por ello se están revisando todos los gastos de las distintas áreas ejecutivas, de todas las unidades responsables del INE, para ver dónde es susceptible de disminuir algunos gastos para abonar a los recursos disponibles aprobados por la Cámara, que son claramente insuficientes para las elecciones judiciales. Pero hay que aclarar que en estos esfuerzos de ajuste en muchos rubros de los gastos presupuestados por el INE, no se deben afectar funciones esenciales del INE, porque además las funciones esenciales del INE y sus derivadas acciones promueven y garantizan derechos ciudadanos. De tal manera que cuando se recorta severamente el presupuesto del INE, no solo se afectan a esa institución, sino también potencialmente a derechos ciudadanos. Sería imposible llevar a cabo las elecciones judiciales en condiciones óptimas, o si se quiere, normales, como el INE acostumbra a hacer sus elecciones, con todas las garantías de eficacia, de eficiencia, de transparencia y de confiabilidad. El INE hace elecciones, no hace milagros. El INE actuará con responsabilidad para hacer los ajustes que sean posibles para disponer de recursos en mayor medida para estas elecciones judiciales. Pero el INE actuará con plena responsabilidad para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones constitucionales y legales. La mayoría legislativa tendrá que asumir también las consecuencias de sus decisiones. Gracias. Gracias, consejero. Fíjense nada más esto que dice este consejero Jaime Rivera, que la mayoría legislativa tendrá que asumir las consecuencias de estos recortes. ¿A qué se refiere o qué significa en pocas palabras? Que si algo sale mal va a tener la culpa Morena y sus aliados, porque es la mayoría legislativa. Obviamente, ahí en ese momento toma la palabra el representante de Morena de la mayoría legislativa y le da tremendo cerradón de hocico. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna. ¿A usted, señor representante? ¿Alguien más? No va bien. Adelante, señor diputado Sergio Gutiérrez Luna. Gracias. Había estado en la disyuntiva sobre intervenir o no en este tema. Me parece interesante y relevante lo que comentaron algunos consejeros, consejeras, pero me pareció desatinado
el comentario que hizo el consejero Jaime Rivera, sobre todo en la última parte, donde habla que la mayoría legislativa, refiriéndose claramente, evidentemente, a la que conformamos los partidos Morena, PT y Verde, la mayoría legislativa, tendrá que asumir las consecuencias. No creo que sea la forma de referirse al ejercicio constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Sabemos que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el determinar el presupuesto de egresos de la Federación y asignar los recursos a cada ente, poder u órgano del Estado mexicano para que pueda cumplir con sus atribuciones. Nosotros hemos señalado, y lo hemos dicho con respeto, y así lo quiero volver a reiterar, que a nuestro juicio era necesario eficientar el ejercicio del gasto en este proceso de elección en el Poder Judicial. Pero ello no puede circunscribirse, como lo semblanteó usted, consejero Rivera, como con un velo de amenaza, donde, según su dicho, tendremos que atendernos a las consecuencias. No. Esta mayoría legislativa, que por cierto usted no quería reconocer aquí en esta mesa, es la mayoría legislativa que representa a la mayoría del pueblo. Y con esa responsabilidad se toman decisiones en la Cámara de Diputados y se hace con respeto y con diálogo. Y así va a seguir siendo. Creo que en esta circunstancia en la que estamos, lo más dable es serenarnos todos para poder construir la ruta que sea más eficaz, más eficiente, óptima, para desahogar esa obligación constitucional que ustedes tienen también, que es la de llevar a cabo esta elección del Poder Judicial. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Consejero Uki Vespadas. Fíjense nada más, de esta manera el diputado Sergio Gutiérrez Luna le da tremendo cerradón de hocico a este señor, a este consejerucho, que viene ahora a decir que si algo sale mal será responsabilidad de la mayoría legislativa. Que no se le olvide que esta mayoría no se dio sola, esta mayoría no apareció de la noche a la mañana, esta mayoría la decidió el pueblo de México, la dio el pueblo de México y al pueblo es al que se le debe obedecer. Y dijo, y muy bien dicho por este diputado Sergio Gutiérrez Luna, dice, aunque usted en esta mesa no quería reconocer esa mayoría, está y se debe respetar. Así de simple. Amigos, yo los dejo con esta información. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.